En promedio, un Rottweiler adulto come diariamente cerca del 2-3% de su peso corporal en alimento. Esto puede incluir desde comida para perros hasta proteínas animales y marinas, y carnes magras, entre otros. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los Rottweilers en Brasil comieron inconscientemente a una persona? Solo es espantoso y vil, pero la razón te dará escalofríos auténticos. Desearía poder decir que no era real, pero cuando la modelo, actriz y madre brasileña de 25 años, Elisa Samudio, desapareció, nadie esperaba que sus restos hubieran sido alimentados a los Rottweilers, ni siquiera la policía. Apodada la víctima invisible ya que sus restos nunca pueden ser recuperados, el caso de Elisa Samudio te dejará aterrado, revoltoso y en completo shock porque es la representación pesadillesca del sistema de justicia alineándose con los famosos y ricos, juzgando a la víctima por su profesión y finalmente fallando en protegerlos. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales, Tynots. Si eres nuevo aquí, cada semana publico nuevos casos de crímenes reales, sin narraciones de IA, solo tú, yo y un caso por resolver. Así que si quieres ver algunos documentales de crímenes reales a la antigua, suscríbete. Es gratis y te mantendrá al día con mis próximos videos. Elisa Silva Samudio nació el 22 de febrero de 1985 en Brasil, hija de Luis y Fátima. Luis era arquitecta y Fátima agricultora. Pero la pareja estaba lejos de ser perfecta. Luis era un hombre violento que abusaba físicamente de Fátima en repetidas ocasiones. Es seguro decir que la joven Elisa tuvo la primera visión de lo terrible que pueden ser las personas muy temprano en su vida. Pero Fátima no era el tipo de mujer que se quedaba con un hombre abusivo. Así que cuando Elisa tenía 6 meses, Fátima decidió alejar a Elisa de todo y divorciarse de su esposo. Pero dado que Fátima estaba en medio de problemas financieros y no podía criar a un niño por su cuenta, la pequeña Elisa se quedó con Luis, mientras Fátima se mudaba de la casa familiar y continuaba a reiniciar su vida en Campo Grande. Pronto conoció a un hombre, se enamoró, se casó y tuvieron un hijo. La pareja también comenzó una granja de pimientos algo exitosa. Fátima se encontraba con Elisa ocasionalmente hasta que ella cumplió 10 años, momento en que Elisa se mudó con su mamá y su nueva familia a Campo Grande. Pasó un año allí antes de regresar a la casa de su padre después de que él amenazó a ambas con la muerte. Luego llevó a Elisa de regreso a su terrible hogar. La vida para Elisa no era ideal. Su familia estaba rota. Estaba en apuros financieros y Elisa, desde muy joven, también sufrió abusos de su padre. La parte más repugnante de la vida de Elisa con Luis es que cuando ella era solo una adolescente, él intentó obligarla a trabajar en el mundo adulto, estrictamente por el dinero que generaba. Este hombre no tenía límites, y esto solo demostró lo roto que realmente estaba. El mejor momento de la vida de Elisa fue con su madre, y el año que pasó con ella fue el único tiempo normal y estable en su vida. Sin embargo, su grave situación familiar no impidió que Elisa apuntara a las estrellas. Quería convertirse en modelo y actriz en las partes más famosas de Brasil, como Río de Janeiro y Sao Paulo. Y eso es exactamente lo que hizo. A los 18 años, Elisa empacó sus maletas y se mudó a Sao Paulo. Pero Elisa pronto se encontró cara a cara con las brutales realidades de mudarse a una gran ciudad con grandes sueños y bolsillos vacíos. No iba a ser fácil. A pesar de que Elisa audicionó para muchos roles en películas, televisión y modelaje, no consiguió ninguno. Desesperada y sin dinero para subsistir, Elisa sintió que su única opción era recurrir al trabajo para adultos, cayendo en una terrible trampa en la que muchas jóvenes se encuentran. Especialmente hoy en día, con aplicaciones que permiten pagar por casi cualquier servicio. Es tan desgarrador ver a Elisa tratando de sobrevivir en una gran ciudad y ver cómo sus sueños se desvanecen tan rápidamente. Elisa no tiene el trabajo soñado, pero logró algunos papeles de actuación en películas para adultos. También cumplió su sueño de modelar al aparecer en varias revistas brasileñas. Esto fue prácticamente la puerta al éxito para Elisa y le abrió un mundo completamente nuevo de oportunidades y conexiones. Con su éxito en el modelaje, Elisa asistió a varios eventos deportivos, principalmente fútbol. Allí conoció y estableció contactos con futbolistas famosos. Elisa siempre había amado el fútbol desde joven y su sueño era casarse con un futbolista y ser madre.
Bueno, durante uno de estos eventos sí conoció a alguien, y era un jugador de fútbol muy famoso, Bruno Fernández de Sousa. Bruno y Elisa provenían de familias desestructuradas, algo que tenían en común. El padre de Bruno era un hombre violento con pasado criminal y su madre una alcohólica colérica. Bruno y Elisa tuvieron inicios muy difíciles en la vida, pero Bruno lo superó y hizo de su vida una misión para tener éxito. Se convirtió en un futbolista bien conocido y jugó con los Corinthians. Luego se convirtió en socio de MSI antes de unirse a Flamengo en 1962. Según todos los informes, Bruno era un gran portero e incluso llegó a ganar varios trofeos desde 2007 hasta 2009 mientras jugaba para Flamengo. Pero Bruno, al conocer a Elisa, estaba casado con Diane. Esto era algo que Elisa sabía, pero no impidió que ambos se involucraran en un romance completo. Bruno no buscaba nada serio, ya que era un famoso jugador de fútbol y obviamente ya estaba casado, pero no se oponía a andar a escondidas detrás de su esposa. Según algunos conocidos de Bruno, incluso había prometido a Elisa que se divorciaría de su esposa por ella, pero no sabemos si lo que decía era cierto o si solo estaba tratando de apaciguar a Elisa, quien definitivamente quería algo más que un romance a puertas cerradas. Ahora, se desconoce el lugar real de encuentro entre Elisa y Bruno. Según amigos de Bruno, la pareja se conoció en 2008 en una barbacoa, pero Bruno dice que fue en una fiesta. Independientemente, los dos pasarían muchas noches en la casa de Elisa, lejos de la prensa, y a los pocos meses de la aventura, Elisa quedó embarazada del bebé de Bruno. Ahora, Bruno no tomó bien esta noticia, y comenzó a actuar como si de alguna manera esto fuera culpa de Elisa. Corrígeme si me equivoco, pero estoy bastante seguro de que se necesitan dos personas para hacer un bebé. Elisa no engañó a nadie para hacer nada. Fue puramente un accidente, y a pesar de ello, debido al embarazo, Bruno rompió con Elisa, lo cual es tan nauseabundamente enfurecedor. No solo abandonó completamente sus responsabilidades de ser padre, sino que felizmente descargó estas responsabilidades en la madre del niño, dejándola defenderse por sí misma cuando más necesitaba ayuda. Bruno, después de la ruptura, insistió en que no quería al bebé, alegando que Elisa era solo una distracción para él y que no buscaba ningún compromiso. Incluso intentó obligar a Elisa a deshacerse del niño, pero afortunadamente ella se mantuvo firme y quiso quedarse con el bebé. Esto resultó ser problemático para Bruno y su reputación porque la gente empezó a hablar. Los escándalos y rumores circulaban de que Bruno estaba con otra mujer que esperaba a su hijo. Esto provocó que Bruno entrara en una espiral y luego la situación se tornó peligrosa. Bruno secuestró a Elisa y la obligó a tomar medicamentos para terminar con la vida del bebé, pero afortunadamente el bebé sobrevivió sin problemas. Pero este incidente hizo que Elisa finalmente se presentara al público y presentara un informe policial para su seguridad el 13 de octubre de 2009. En su declaración a la policía, Elisa dijo que Bruno era un hombre volátil y peligroso. Cuando el caso fue a juicio, la única protección que obtuvo Elisa fue una orden que prohibía a Bruno acercarse a menos de 300 metros de ella, lo cual no era suficiente para Elisa, quien realmente temía por su vida. Pero los investigadores no lograron estudiar más su caso, ni brindarle la protección necesaria. Se cree que, debido al pasado de Elisa en trabajos para adultos, la policía la descartó, le dio una orden de restricción simple y la dejó seguir su camino. Lo que realmente quería Elisa era protección, vigilancia, algo. Después de esta decepción, Elisa recurrió a las estaciones de noticias brasileñas y reveló detalles sobre su relación con Bruno, lo cual fue un golpe total para la vida personal de Bruno y su reputación. Elisa también exigió apoyo financiero de Bruno, pero el tribunal hizo la vista gorda a esto, ya que la relación de la pareja no era oficial, lo cual es completamente ridículo si me preguntas a mí. Si tener un hijo juntos no hace oficial una relación, entonces no sé qué lo hará. En sus conferencias de prensa y apariciones públicas, Bruno siguió afirmando que el niño no era suyo y que Elisa intentaba sacarle dinero, ya que, según él, eso es lo que hacen las mujeres en esta profesión. Esto revela la verdadera naturaleza de Bruno. Elisa, por otro lado, desmintió estas acusaciones despectivas de Bruno y confirmó que había sido fiel a Bruno desde el principio, a pesar de que él técnicamente no había sido fiel a ella, ya que estaba casado. La situación fue un desastre. Avancemos al 10 de febrero 2010. Elisa dio a luz a un niño sano, a quien llamó Brunino, que cuando se traduce, básicamente significa Bruno Jr. o Pequeño Bruno.
A Bruno no le interesaba en absoluto su hijo y ni siquiera lo vio hasta que cumplió 4 meses. Toda la situación fue simplemente terrible para Elisa y el bebé. Ella deseaba una vida mejor para su hijo. Esperaba que el padre del bebé apareciera por él, pero tristemente, Bruno solo se preocupaba por su propia imagen y Elisa estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bruno para salvar su reputación. Pasemos al 4 de junio 2010. Este fue el último día que Elisa se comunicó con alguien. Fatima, la mamá de Elisa, fue quien encontró extraño que su hija no se hubiera comunicado con ella por mucho tiempo. A pesar del desacuerdo inicial, Fátima seguía preocupada por su hija Elisa. Y entiende esto, Fátima ni siquiera sabía que Elisa tenía un hijo. Los amigos de Elisa estaban preocupados por ella, ya que nadie había tenido noticias suyas desde el 4 de junio. Poco después, se reportó la desaparición de Elisa Zamudio, de 25 años. Lo más aterrador era que su bebé, Brunino, no se encontraba en ninguna parte. Para la policía, esto era una carrera contrarreloj. Se inició una investigación de inmediato, y las noticias sobre la modelo brasileña se difundieron en todos los medios. Los detectives investigaron a varias personas, incluyendo a Bruno. Cuando los investigadores interrogaron a Bruno, él defendió su inocencia, afirmando que no tenía relación con la desaparición de Elisa y el niño, e incluso negó ser el padre, diciendo que Elisa solo era una distracción para él. Repetía lo mismo a los medios durante todos esos meses. Llegó el 24 de junio de 2010, y fue entonces cuando se reveló un giro impactante y aterrador en el caso. La policía recibió una llamada anónima afirmando que Elisa había sido asesinada, su cuerpo enterrado bajo el piso de concreto en la granja de Bruno y las pruebas quemadas. Aunque esta pista era creíble, ya que todos sospechaban que el portero estrella tenía algo que ver con la desaparición de Elisa, no fue fácil para la policía. No podían obtener una orden de registro para la residencia de Bruno, porque él era una figura prominente en la investigación y no quería causar problemas innecesarios, lo cual es tan difícil de entender. El clima político en esta área es aparentemente tan vastamente diferente de otras partes del mundo. Aquí es donde la policía y el sistema de justicia fallaron a la pobre Elisa. Las autoridades fallaron en protegerla al principio por razones que son tan absurdas, y ahora cuando Elisa y su hijo están desaparecidos, a los investigadores les importaba más la imagen pública de Bruno que una mujer que podría estar en peligro en ese momento. Si esto no te enfurece, no sé qué lo hará. Pero el 26 de junio, Bruno fue oficialmente nombrado el principal sospechoso en la desaparición de Elisa, después de que los detectives encontraron a Brunino en la casa de Bruno con una de sus otras amantes, Fernanda Castro. Afortunadamente, Brunino estaba vivo, ileso y bien. Cuando los investigadores interrogaron a Fernanda, ella confesó que el niño le había sido entregado por la esposa de Bruno, Diane, y se le pidió que lo cuidara. Los detectives estaban extremadamente sospechosos de Bruno en este punto, porque ¿por qué Diane tendría al hijo de Elisa y qué estaba haciendo en la casa de Bruno cuando él no quería tener nada que ver con el niño? Y más importante aún, ¿dónde estaba Elisa? Con esta revelación, Fernando fue detenido. El 28 de junio se realizó otra búsqueda en la casa de Bruno. Para ese momento, Bruno y su esposa, Diane, no cooperaban y ya habían contratado abogados. Bastante conveniente el momento. Los investigadores hallaron varias cosas inquietantes durante su investigación. Las pertenencias de Elisa, como sus gafas de sol y zapatos negros. Se hallaron pañales y rastros de sangre en el Range Rover de Bruno durante el registro policial, que fueron tomados como evidencia. Cuando los investigadores presentaron las pruebas en la corte, el juez desestimó el caso debido a que la evidencia fue insuficiente. Y en toda justicia, aparte de la sangre, que ni siquiera se había demostrado que fuera de Elisa en este punto, debes admitir que el resto de la evidencia es bastante circunstancial. Si Bruno y ella habían estado saliendo, es lógico que se encontraran algunas de sus pertenencias en la casa de él. Pero el 6 de julio de 2010, alguien increíblemente cercano al caso contactó a los detectives con más pruebas de las que podrían haber pedido. Una confesión. Sergio, un joven de 17 años y primo de Bruno, se puso en contacto con los investigadores. Tenía detalles muy angustiosos que compartir con la policía. Sergio confesó haber sido cómplice en el asesinato de Elisa, planeado por Bruno. Según Sergio, Bruno contactó a un sicario local y un ex policía llamado Marcos dos Santos, alias Bola,
pidiéndole ayuda para eliminar a alguien que intentaba perjudicar su reputación. La versión de los hechos de Sergio indicaba que Bruno también fue una de las últimas personas en hablar con Elisa el 4 de junio, cuando procedió a invitarla a su granja en Esmeraldas. Al parecer, quería acordar la manutención de los hijos, obtener una prueba de paternidad y resolver otros desacuerdos financieros de la pareja. Como Elisa no tenía coche, Bruno decidió recogerla de su casa. Cuando un auto se detuvo frente a la casa de Elisa, Sergio estaba en el asiento trasero, mientras que Luis Enrique Ramal, amigo de Bruno, conducía. Elisa, sin saberlo, se subió al asiento del pasajero con su bebé en brazos y fue trágicamente cuando Sergio lanzó un ataque contra ella. Él portaba un arma de fuego, pero Elisa luchó hasta el final, intentando quitársela. Cuando Sergio intentó disparar a Elisa, descubrió que el arma no estaba cargada. Como último recurso, golpeó a Elisa en la cabeza con la culata hasta que perdió la conciencia. Y luego fue llevada a la casa de Bruno, donde él y Bola la estaban esperando. Las pertenencias de Elisa fueron quemadas, y Bruno ordenó a Bola que se ocupara de ella, pero no mencionó al niño. Después de pagarles a sus cómplices, Bruno se fue. Al día siguiente, el 5 de junio, Bruno tenía un importante partido con su equipo, lo que le dio una coartada. Sergio luego procedió a confesar que Elisa estuvo retenida por una pandilla local durante días antes de que finalmente le quitaran la vida, y luego fue alimentada a un grupo de Rottweilers. Tras esto, Brunina fue entregada a Bruno, concluyendo así la historia de Elisa. Ahora, la confesión de Sergio, aunque era entrecortada y cambiaba a veces, estaba muy en línea con la llamada anónima que los investigadores habían recibido. También se creía que lo que quedaba de la pobre Elisa estaba sepultado en concreto para eliminar cualquier rastro de ella, que era la intención de Bruno desde el principio. Según las pruebas policiales, es probable que Elisa muriera el 10 de junio, lo que significa que estuvo retenida por sus captores durante 6 días sufriendo quién sabe qué. Y esto es simplemente un nivel de tragedia que es demasiado. La policía, después de escuchar todo esto, decidió realizar otra búsqueda en el lugar donde Sergio señaló donde estaban los restos de Elisa, pero no encontraron nada. Los detectives creían que Sergio y otros hombres involucrados en el trágico fallecimiento de Elisa estaban mintiendo sobre la ubicación de su cuerpo, ya que querían obtener la mayor indulgencia posible del tribunal, lo cual es muy rico viniendo de personas que ni siquiera pensaron 2 veces antes de conducir a una mujer indefensa e inocente a su trágico final. La emotiva confesión de Sergio resultó ser la fuerza impulsora, y el juez finalmente emitió órdenes de arresto para todos los involucrados en el ataque y muerte de Elisa, lo que también incluía a Bruno. El 8 de julio 2010, Marcos, apodado Bola, fue arrestado por la policía militar. Bruno y Luis se entregaron a la policía tras la insistencia de los abogados de Bruno, quienes argumentaron que era lo mejor para su imagen pública. El hombre tuvo el descaro de salvar su reputación a pesar de sus acciones. El juicio se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2012, casi 2 años después de la desaparición de Elisa, y los principales sospechosos incluían a Bruno, Luis, Bola, Fernanda, Dayan y los 2 otros cómplices. Al final, Luis fue condenado a solo 15 años de prisión por secuestrar y quitarle la vida a Elisa. Bola recibió 19 años de prisión, 3 años adicionales por ocultar el cuerpo de Elisa. La amante de Bruno, Fernanda, recibió 5 años de prisión por ocultar información a las autoridades. Sergio, siendo menor de edad cuando falleció Elisa, fue el testigo clave en el juicio de Bruno, quien fue declarado inocente. Pero algo drástico sucedió. Sergio murió misteriosamente en 2012 tras ser atropellado por una motocicleta que al parecer lo había estado siguiendo desde su trabajo hasta su hogar. Aunque se supone que Bruno no tuvo nada que ver con la muerte de Sergio, es un poco misterioso cómo murió, sabiendo que el juicio de Bruno estaba a la vuelta de la esquina. En el juicio, Diane, la esposa de Bruno, fue declarada inocente y liberada. En diciembre de 2012, Flamengo rescindió oficialmente el contrato de Bruno, ya que su participación en el equipo estaba provocando la pérdida de patrocinadores del club. Al final, la reputación de Bruno seguía arruinada, lo que significa que Elisa había perdido su vida en vano. Finalmente, en 2013, Bruno fue declarado culpable de asesinar a su amante, Elisa, y fue condenado a 22 años de prisión. Pero la historia de Bruno aún no ha terminado.
porque en 2017, 4 años después de que Bruno fue encarcelado, sus abogados presentaron una apelación y sorprendentemente Bruno fue liberado. Días después de su liberación, Bruno se unió a otro club de fútbol llamado Boa Esporte, para el cual jugó un partido el 8 de abril 2017, lo cual es una locura. Un hombre que estuvo encarcelado por asesinato ahora estaba libre para vivir su vida, aunque este nuevo club también perdió todos sus patrocinadores después de que Bruno se unió, y hubo una gran muestra de disgusto por parte del público dirigida hacia Boa Esporte por aceptar a un criminal condenado en el club. Pero eso fue breve, porque Bruno fue arrestado nuevamente tras el rechazo de su apelación y tuvo que cumplir su condena completa, terminando así su contrato con el nuevo club. Pero esto también fue efímero, porque en julio de 2019 a Bruno se le impuso una condena de prisión semiabierta, en la que se le permitía salir de la prisión durante el día, pero estaba encerrado tras las rejas durante la noche, lo cual es absolutamente absurdo. Resulta desconcertante que el tribunal trate con tanta indulgencia a Bruno, un asesino condenado solo por ser famoso, mientras que falló completamente en proteger a Elisa, una madre soltera que simplemente hacía todo lo posible por salir adelante. Más tarde, Bruno se unió a otro club de fútbol, pero su contrato fue terminado de nuevo porque no podía asistir a las prácticas y entrenamientos debido a sus restricciones de prisión. Finalmente, Bruno se divorció y se casó con otra persona en prisión. Así que por todas las cuentas, Bruno estaba viviendo una vida bastante normal. Todavía está cumpliendo su condena de prisión semiabierta y actualmente tiene otra familia y está buscando otro club de fútbol para unirse. Tras la desaparición de Elisa y durante el juicio, su madre, Fátima, luchó incansablemente por la custodia de Bernino. Una vez más, cuando crees que las cosas no pueden empeorar, el sistema judicial brasileño demuestra que te equivocas. Y en esta ocasión, el tribunal no vio la razón de nuevo. La custodia del bebé fue otorgada a nada menos que su abuelo Luis Carlos Zamudio, la misma persona que abusó de Elisa y Fátima, e incluso obligó a su propia hija a involucrarse en trabajo para adultos a una edad muy temprana. ¿Quién, en su sano juicio, otorgaría la custodia de un niño a un depredador que ni siquiera tiene un historial creíble de cuidado de su propia familia? Bueno, según el tribunal, Luis Carlos fue la última persona con la que vivía Elisa, por lo que era razonable que su hijo también viviera con él. Pero no mencionaron que era Luis quien mantenía a Elisa cautiva, ya que la amenazó con matarla si se iba. Fátima, después de que se entregó la custodia de Bernino, fue directamente al tribunal y exigió la custodia del niño y dio pruebas sólidas del comportamiento violento de Luis. Posteriormente, Luis fue condenada por agredir a una niña de 10 años. Y fue entonces cuando el tribunal inmediatamente le quitó la custodia a Luis y a Fátima se le otorgó la custodia total de Bernino. Fátima se convirtió legalmente en la tutora del bebé. Ella pidió una prueba de paternidad que confirmó que Bernina era hija de Bruno. Esto corroboró que Elisa había sido fiel a Bruno. El niño ha crecido desde entonces y vive con su abuela, quien le brinda toda la atención y el amor que Elisa le habría dado si estuviera viva y bien. Este caso es verdaderamente trágico y es una perfecta muestra de la ira humana cruda y sin filtrar. Pensar que Bruno, una excusa de persona obsesionada consigo misma y hambrienta de fama, eliminaría a Elisa de la imagen de manera tan brutal e implacable, y luego presenciar cómo el tribunal se excede en indulgencia hacia él, es escalofriante más allá de toda medida. Elisa, que tuvo un comienzo difícil en la vida, era una chica obstinada con sueños de formar una familia con el hombre que amaba. Pero pagó con su vida, que fue apagada por el mismo hombre en quien creyó poder confiar. Las relaciones controladoras y abusivas son como un oscuro laberinto del que parece no haber salida. Pero definitivamente hay una, si eliges cambiar el rumbo de tu vida. Todos merecemos a alguien que esté orgulloso de tenernos en su vida, no que nos esconda, porque eso es de lo que están hechas las relaciones reales y saludables. Y creo que todos merecemos eso. Lamentablemente, esa oportunidad fue robada a Elisa, pero no permitas que también te la roben a ti. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Agradecimiento especial a Hilary Wallace y Charlotte McDonald, miembros del canal. Si te conviertes en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, días o semanas antes de su lanzamiento público. Actualmente es la mejor forma de apoyar el canal.
De verdad agradezco a quienes decidieron hacer eso. Si quieres unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o busca el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es gratis y te mantiene al día con mis próximos videos. Pero mi nombre es Ty Knots y los atraparé chicos en la próxima.